Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente fabuloso, de esos que te recargan de energía y te hacen sonreír sin motivo aparente. Porque hoy, mis queridos chismosos, vamos a sumergirnos en un mar de controversia, en un remolino de declaraciones explosivas que, la verdad, a mí me dejaron con el ojo cuadrado, la mandíbula desencajada y la taza de café fría en la mano. Ya saben que en este su canal de confianza, me encanta traerles lo más reciente, lo más jugoso, lo más picante del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros artistas favoritos. Y en esta ocasión agárrense de sus asientos, porque la montaña rusa de chismes está a punto de despegar. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, nuestro queridísimo Kerem, el galán turco que nos ha robado el corazón a más de uno con su sonrisa irresistible, y de unas declaraciones que hizo sobre Hande Erçel, que los van a dejar sin aliento. Sí, así como lo escuchan, el mismísimo Kerem, sin previo aviso, abrió la boca y soltó una bomba de tal magnitud que está haciendo temblar los cimientos de todo Internet. Y no es para menos porque lo que dijo, bueno, digamos que no dejó indiferente absolutamente a nadie. Ni a los fans, ni a los medios, ni a mí, ni a mi gato. Así que antes de que se me escape algún spoiler que los deje con el corazón en la garganta, les doy la bienvenida oficial y con la mejor energía a su canal favorito, ese espacio virtual donde siempre encuentran el chisme más fresquito, más jugoso y sobre todo con la mejor onda. Si son nuevos por aquí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos sean. No se olviden de darle al botoncito de suscribirse, ese que está ahí abajito y que te hace parte de esta gran familia chismosa, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Créanme, no querrán quedarse fuera de esta conversación, porque hoy la vamos a liar, pero de la buena, De esa que te hace comentar, debatir y hasta armar un poquito de show en los comentarios. Así que pónganse cómodos, relájense, preparen su snack favorito, ya sea una palomitas de maíz, unos nachos con queso o hasta una torta de chocolate, porque hoy lo amerita, y acompáñenme en esta aventura de chismes, revelaciones y una que otra sorpresa. Que empiece el espectáculo. Vale, calma. Que ya me estoy yendo por las ramas. Vamos a entrar en materia, vamos al grano, vamos a lo que nos compete. Ya saben que Kerem y Hande, estos dos titanes de la actuación turca, son una de esas parejas que aunque ya no estén juntos, siguen acaparando titulares, portadas de revistas y sobre todo, despertando mucha curiosidad, interés y hasta un poquito de nostalgia en nuestros corazones. Su romance en la pantalla, ese amor que traspasó las barreras de la ficción y que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, nos tuvo a todos enganchados, pegados al televisor, como si fuera un partido de final de mundial, ¿verdad? Y aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, la llama de la esperanza, para muchos de sus fans, sigue encendida como una velita en una noche oscura. Por eso cada movimiento, cada palabra, cada gesto, cada mirada que dicen o dejan de decir es analizada con lupa por sus fans, los más leales, los más atentos, los que no se pierden ni un solo detalle. Y bueno, Kerem no ha sido una excepción, pero en este caso, más que un movimiento, fue una confesión, mis amores, de esas que te dejan sin palabras, que te hacen preguntarte si lo que escuchaste fue real o un sueño febril después de una noche de pizza y refresco. Una confesión que nos ha dejado a todos, pero absolutamente a todos, boquiabiertos. Como si hubiéramos visto un fantasma. ¿De qué va todo este revuelo? Pues resulta que en una entrevista reciente, una de esas entrevistas que se viralizan más rápido que un meme de gatitos y que incendian las redes sociales en cuestión de segundos, a Kerem le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Hande, su excompañera de reparto y expareja sentimental, y más concretamente, sobre el final de la serie que los catapultó al estrellato internacional, la que los puso en el mapa de los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Ya saben, esa serie que no voy a mencionar, pero que todos, absolutamente todos, tenemos en la punta de la lengua, esa que vimos una y otra vez, que comentamos hasta la saciedad y que nos robó muchas horas de sueño. Y ahí fue donde Kerem, sin pelos en la lengua, como un torbellino de sinceridad, soltó la bomba, la confesión, el misil que le dio directo al corazón de la polémica. Literalmente dijo con una claridad y una contundencia que asustaba, que el final de la serie, ese final que vimos todos y que a muchos nos dejó con un sabor agridulce entre la alegría y la tristeza, no era para nada lo que él esperaba. Sí, lo que escuchan, mis amores. No se están imaginando cosas, no están alucinando, no se han tomado el jarabe para la tos equivocado. Según Kerem, el final que se emitió, el que salió en pantalla, el que vimos una y otra vez, fue una decisión que no compartía,
que no le convencía para nada, que le parecía un final forzado, improvisado, un final que no le hacía justicia a la historia y que, incluso lo llegó a frustrar, a decepcionar, a dejarlo con la sensación de que algo no había quedado bien, de que algo se había perdido en el camino. Imagínense el nivel de sorpresa. Una bomba atómica de confesiones. Pero ahora agárrense fuerte, que aquí no termina la cosa. Porque lo más interesante, lo más jugoso, lo más polémico, lo que realmente ha generado toda esta ola de comentarios, reacciones, memes y hasta alguna que otra discusión acalorada, es cuando se atrevió a hablar de la actuación de Ande en esas escenas finales, en esos últimos capítulos, en esos momentos cruciales que definieron el desenlace de la serie. Y aquí es donde la cosa se pone picante, donde la tensión se puede cortar con un cuchillo, donde las emociones están a flor de piel, porque Kerem, en un tono entre sarcástico e irónico, con una sonrisa que no sabíamos si era de complicidad o de burla, dijo que, a su parecer, bajo su punto de vista, según su apreciación profesional, Ande no había estado a la altura de las circunstancias en esas últimas escenas. Como si fuera un crítico de cine con años de experiencia. ¿Se imaginan, mis chismosos? Soltó semejante declaración como quien no quiere la cosa, como si estuviera hablando del clima o de su comida favorita. Obviamente las redes sociales explotaron al instante, como si hubieran presionado el botón de una bomba. Los fans de Ande, como leones defendiendo a su manada, salieron en su defensa, indignados, ofendidos, con ganas de saltar a la pantalla y decirle un par de cosas a Kerem. Y los fans de Kerem, bueno, pues también tuvieron su momento de gloria, apoyando su opinión, defendiendo su derecho a expresar su punto de vista y echándole más leña al fuego de la polémica. Una auténtica batalla campal en el ciberespacio. Un duelo de titanes en Twitter, Instagram y TikTok. Y claro, nosotros aquí con las palomitas en la mano, cómodamente sentados en el sofá, viendo cómo se desarrolla este culebrón, cómo escalan los comentarios, cómo se defienden los bandos, cómo se teje esta historia digna de una telenovela turca de esas que nos encantan. Pero, ¿qué quiso decir exactamente Kerem? ¿Fue una crítica sincera, una opinión profesional basada en su experiencia como actor? ¿O simplemente una forma de expresar su frustración, su decepción, su malestar por un final que no le gustó, por una decisión que no compartió? Eso es lo que vamos a intentar descifrar a lo largo de este vídeo, mis queridos chismosos, porque aquí no nos quedamos con la primera impresión, no nos conformamos con lo que nos dicen a simple vista. Vamos a profundizar, a analizar cada detalle, a buscar los matices, las sutilezas, las entrelíneas de esta declaración que, como ya les dije, ha sacudido los cimientos del fandom, ha despertado un sinfín de emociones y nos ha dejado a todos con la boca abierta y los ojos como platos. Esto se va a poner bueno. Pero antes de entrar en detalles más profundos, de analizar la declaración de Kerem con lupa de detective, quiero hacer un pequeño paréntesis, una pausa para la reflexión, un momento para la introspección, para analizar la complejidad de las relaciones humanas y, en este caso, de las relaciones profesionales en el mundo del espectáculo, ese mundo de luces, cámaras, acción y mucho, pero mucho, drama. A ver, no es un secreto para nadie que Kerem y Ande, además de compañeros de trabajo, de actores compartiendo escenas, fueron pareja en la vida real, tuvieron un romance que traspasó la pantalla y que nos hizo suspirar a todos. Y aunque su relación amorosa terminó, la química que proyectaban en la pantalla, esa conexión mágica que nos hacía creer en el amor verdadero, es innegable, es algo que nadie puede borrar. Y claro, eso genera mucha expectativa en los fans, en sus seguidores más fieles, en esos que los apoyaron desde el principio y que los idealizaron como la pareja perfecta. Todos o casi todos querían verlos felices para siempre, no solo en la ficción, sino también en la vida real, compartiendo una vida juntos, como una de esas historias de amor de Hollywood. Y cuando eso no sucede, cuando la realidad se impone a la fantasía, cuando el cuento de hadas se acaba, la decepción es grande, la tristeza es profunda y las emociones, como olas en el mar, están a flor de piel, listas para desbordarse en cualquier momento. Por eso entiendo un poco la reacción de Kerem, ese sentimiento de frustración, esa decepción al ver que un proyecto que significó tanto para él, un trabajo que le dio tantas alegrías, no terminara de la forma que él hubiera deseado, que la historia no concluyera como él se la había imaginado. Y claro, también entiendo a los fans de Ande que se sintieron atacados, que se sintieron ofendidos, que se sintieron como si hubieran insultado a su actriz favorita. Es que, a ver, todos somos humanos, todos tenemos nuestros sentimientos, nuestras opiniones y nuestros puntos de vista, y todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos y sentimos.
Pero a veces las palabras pueden herir, pueden dejar cicatrices, pueden causar un daño innecesario, especialmente cuando son pronunciadas por alguien a quien admiramos, por alguien a quien seguimos, por alguien a quien respetamos. Y eso es precisamente lo que ha pasado aquí, mis chismosos, una tormenta de emociones desatada por una confesión que sin duda ha dado mucho de qué hablar. Ahora bien, volvamos a la declaración de Kerem, a ese momento en el que decidió abrir la boca y compartir su opinión, sin importarle las consecuencias. Analicemos cada detalle, cada matiz, cada palabra, como si estuviéramos haciendo una autopsia de un texto. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? ¿Cuáles fueron las palabras exactas que utilizó? ¿Cuál fue el contexto en el que hizo esa declaración? Porque no es lo mismo decir, no me gustó su actuación, a decir, no estuvo a la altura. ¿Ven la diferencia, mis amores? No es lo mismo decirlo con una sonrisa o con el ceño fruncido, no es lo mismo decirlo en privado que decirlo en una entrevista pública, no es lo mismo decirlo con un tono amable que decirlo con un tono irónico. El tono o el contexto, la forma en que se dicen las cosas, todo, absolutamente todo, importa. Y en este caso, el tono de Kerem fue clave para generar la controversia, fue el detonante que encendió la mecha de la polémica. Fue un tono entre irónico y sarcástico, como si estuviera haciendo un comentario ligero, como si estuviera bromeando, pero que en realidad tenía mucho peso, que encerraba una crítica profunda, que no era tan inocente como parecía. Y claro, eso no le gustó a los fans de Ande, que lo interpretaron como una falta de respeto, como un ataque directo a la profesionalidad de su actriz favorita, como si Kerem estuviera tratando de menospreciar su trabajo, de desmerecer su esfuerzo. Y aquí viene la pregunta del millón, la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿tenía razón Kerem en su crítica? ¿De verdad la actuación de Ande en las escenas finales fue tan mala como él la describe? ¿Fue realmente un desastre actoral o simplemente una opinión subjetiva basada en su propio punto de vista? A ver, mis chismosos, no soy crítica de cine, ni mucho menos, no soy una experta en actuación, no tengo un título que me avale para juzgar el trabajo de otros. Pero si soy una observadora de la realidad, si soy una espectadora que ha visto muchísimas series y muchísimas películas, y si tengo mi propia opinión, basada en lo que he visto y en lo que he sentido. Y lo que vi en esas escenas, sinceramente, no me pareció tan terrible, no me pareció un desastre, no me pareció un trabajo amateur. Es más, diría que Ande hizo un buen trabajo, que su actuación fue convincente, que interpretó a un personaje que estaba pasando por un momento difícil, que transmitió las emociones de su personaje de una manera creíble. Pero claro, cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su criterio, cada uno ve las cosas de una manera diferente. Y la opinión de Kerem, por mucho que sea controversial, por mucho que haya generado polémica, también es válida, también merece ser escuchada. El problema, en mi opinión, no es tanto la crítica en sí, sino la forma en que fue expresada. Creo que Kerem, como profesional, como actor con experiencia, debería haber sido más cuidadoso con sus palabras, debería haber medido las consecuencias de sus declaraciones, debería haber sido más respetuoso con su compañera de trabajo. Al final todos son parte de un mismo equipo, todos trabajaron juntos en el mismo proyecto y las críticas, si son constructivas, si son hechas con el objetivo de mejorar, deben ser hechas de forma privada, deben ser dichas en un contexto profesional, no en una entrevista pública, no ante las cámaras. Pero bueno, como dice el dicho, después de la tormenta siempre llega la calma, y espero que después de esta polémica, después de esta oleada de comentarios, las aguas vuelvan a su cauce, que las heridas sanen y que las cosas se arreglen. Y mientras tanto, nosotros seguimos disfrutando de esta telenovela de la vida real, porque así son las cosas en el mundo del espectáculo, llenas de sorpresas, de giros inesperados, de declaraciones explosivas y de polémicas que nos mantienen enganchados, que nos hacen comentar, que nos hacen reflexionar. Y hablando de polémicas, no podemos dejar de lado las reacciones de los fans, esos seres maravillosos que defienden a sus ídolos como si fueran parte de su familia. Como les dije antes, las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla, con los fans de Kerem defendiendo su postura, aplaudiendo su sinceridad y justificando sus palabras, y los fans de Ande atacando su crítica, calificándola de injusta, de irrespetuosa y de una falta de PR. Profesionalismo. Y en medio de todo este caos, también hubo espacio para el humor, con memes ingeniosos, con comentarios sarcásticos, con parodías divertidas que, la verdad, a veces me sacaban una sonrisa y me hacían olvidar por un momento toda la tensión que se respiraba en el aire. Pero bueno, más allá del humor, más allá de la diversión,
creo que es importante recordar que todos somos humanos, que todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, y que todos tenemos derecho a equivocarnos. Y quizás Kerem, al hacer esa declaración, se dejó llevar por el momento, no midió las consecuencias de sus palabras, no pensó en el daño que podía causar. Y quizás Hande, al ver esa crítica, se sintió herida, se sintió decepcionada, se sintió como si hubieran desmerecido su esfuerzo y su trabajo. Pero al final, lo importante es aprender de nuestros errores, es aprender a ser más empáticos, a comunicarnos mejor y a seguir adelante, con la frente en alto y con la mirada puesta en el futuro. Y espero que Kerem y Hande con el tiempo puedan dejar atrás esta polémica, puedan perdonarse mutuamente y puedan seguir construyendo sus carreras con éxito, brillando con luz propia y conquistando los corazones de sus fans. Y ahora, antes de llegar a la conclusión de este vídeo, de poner punto y final a esta maratón de chismes, me gustaría saber su opinión, me gustaría conocer su punto de vista. Me gustaría saber qué piensan sobre esta polémica que nos ha tenido a todos al borde del asiento. ¿Qué les pareció la declaración de Kerem? ¿Creen que tenía razón en su crítica? ¿Creen que su opinión era válida y merecía ser expresada? ¿O creen que fue una falta de respeto hacia Hande, una crítica injusta e innecesaria? Los leo en los comentarios, me encanta conocer su punto de vista, me fascina debatir con ustedes y me interesa saber qué piensan sobre este chisme que nos tiene a todos alborotados, que nos ha mantenido enganchados y que nos ha generado un sinfín de emociones. Y mientras tanto, les recuerdo que la vida es un carnaval, que hay que disfrutar de cada momento por más polémico que sea, que hay que aprender de los errores y que hay que seguir adelante con la mejor actitud y con la mayor alegría. Ahora sí, vamos con las conclusiones, mi gente hermosa, con el cierre de este vídeo que ha sido un torbellino de emociones, un viaje lleno de sorpresas, un recorrido por los entresijos del mundo del espectáculo. Empezamos con una bomba que soltó Kerem sobre el final de la serie que lo unió a Hande, y terminamos con una reflexión sobre las relaciones humanas, sobre las polémicas del mundo del espectáculo y sobre la importancia del respeto, la empatía y la comunicación. A ver, en resumen, Kerem dijo que el final de la serie no le gustó, que le pareció forzado e improvisado, y que a su parecer, la actuación de Hande en esas últimas escenas no fue la mejor, que no estuvo a la altura de las circunstancias. Y claro, esta declaración generó una gran controversia, dividiendo a los fans, encendiendo los ánimos y generando un debate muy interesante, que nos ha hecho reflexionar sobre la complejidad del mundo del espectáculo y sobre la importancia de las relaciones humanas. Pero más allá de la polémica, más allá de los dimes y diretes, creo que lo importante es aprender de esta situación, es sacar una lección de esta experiencia. Todos cometemos errores, todos decimos cosas de las que luego nos arrepentimos, todos tenemos momentos de debilidad y todos podemos dejarnos llevar por las emociones. Y lo importante es aprender a comunicarnos mejor, a expresar nuestras opiniones de forma respetuosa, a ponernos en el lugar del otro y a ser más empáticos con los demás. Porque al final, todos somos parte de una misma comunidad, todos compartimos este mundo y debemos apoyarnos mutuamente, construir puentes en lugar de levantar muros y fomentar el respeto en lugar de alimentar la discordia. Y bueno, mi gente hermosa, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, tanto como yo disfruté haciéndolo, porque me encanta traerles chismes, novedades, reflexiones y un poquito de drama sobre el mundo del espectáculo, y sé que ustedes también lo disfrutan. Así que gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su cariño y por estar siempre ahí del otro lado de la pantalla, acompañándome en esta aventura de chismes y revelaciones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen su opinión en los comentarios, quiero saber qué piensan sobre este tema que nos ha tenido a todos en vilo, que nos ha generado un sinfín de emociones y que nos ha hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Y no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, porque aquí, en su canal de confianza, siempre encontrarán el chisme más jugoso, más picante y sobre todo con la mejor onda. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, no dejen de brillar, no se olviden de sonreír y no se pierdan ninguna de mis locuras. Hasta la próxima.